Ok, estás emprendiendo, piensas emprender, ¿sabes quién es tu segmento objetivo? Como el mercadeo tradicional lo plantea. ¿Sabes dentro de ese segmento objetivo quién es tu comprador ideal? ¿Quién particularmente es ese personaje que tú quisieras tener por montones comprando tu producto? Porque sabes que tiene el poder de compra, sabes que está necesitando lo que tú le estás ofreciendo y se lo estás entregando de la forma que él lo desea. ¿Estás realmente claro que es así como tú armaste tu modelo de negocio emprendedor basado en ese personaje? La cantidad de personajes como él que te garantizan tu ingreso mayor que tu egreso. ¿Estás claro al respecto? Si eres una persona que estás en el negocio de ropa, calzado, de las prendas, que estás emprendiendo alrededor de eso, o estás con la comida, la bebida ideal para enfermos, para no enfermos, para personas con diferentes requerimientos, o estás en el negocio del diseño web, del community management, tan en boga, del marketing digital, tan en boga. ¿Realmente estás claro de la importancia de definir y que no fracase tu proyecto por no tener claro si realmente existen suficientes personas ideales, compradoras ideales, que amen y adoren tu producto sin aún conocerlo? Porque resulta que lo único que lo conoces eres tú. Tú adoras tu producto, crees que es efectivamente la maravilla, como debe ser, en el mercado y que vas a arrasar totalmente. ¿Qué tal si no pasa? ¿Dónde fracasó? ¿Qué falló? ¿Dónde te equivocaste? ¿Qué es un buyer persona? ¿Qué es un comprador ideal de tu producto? Realmente ese buyer persona no es exactamente el segmento, sino un particular individuo, personaje, que es el que paga por el producto y que idealmente representa con un perfil lo que tú debes llenar a satisfacción con respecto a sus carencias y expectativas, con respecto a los canales por el cual él se quiere comunicar, los atributos del producto que él quiere probar para satisfacer su necesidad en una forma estrictamente detallada, y entonces ahí, a partir de allí, construir, hacer esa magia y ese producto que encaje, que haga ese fit, ese ajuste exacto a esa cantidad de requerimientos que ese cliente te hace. No es fácil, pero con este tipo de herramientas que te ofrecemos, con este tipo de soluciones que te ofrecemos, vas a lograr perfilar a ese personaje, vas a lograr llenar en detalle todo lo que requieres saber de él, y no solamente eso, medirlo en forma continua, cómo él va cambiando, cómo él, después de que prueba tu producto y cada uno de esos atributos, te va retroalimentando y diciéndote lo que le gusta o no le gusta, le resolvió o no le resolvió su problemática, y tú vas a poder adoptarlo luego que tengas bien definido cada uno de ellos y que la cantidad factible de alcanzar a muchos de ellos que te generen el ingreso mínimo viable de tu modelo de negocio van a garantizar que tú puedas producir tu producto, tu servicio, en una forma de costos y de gastos óptima para el precio que le está dispuesto a pagar. Si haces efectivamente el equilibrio entre ambas cosas, tienes específicamente con el buyer persona y la solución que te ofrece este buyer persona aquello que llamamos mínimo producto viable, mínimo modelo de negocios asociado, alineado a lo que es la carencia, a lo que es la necesidad, a lo que es esa expectativa que tiene tu cliente que la competencia no le está resolviendo. Y si en algún momento, mejor que tú, la competencia descubre atributos que tú no has visto, porque inclusive copió y mejoró tu propuesta al ver que tú le quitaste sus clientes, si tú entiendes bien el perfil de él, vas a saber cómo recuperarlo, vas a saber que tienes ese reto inminente y ya vas a estar preparado para buscar efectivamente ese equilibrio costo-gasto que produce ese producto mínimo viable que está asociado al buyer persona y sus atributos de consumo, que curiosamente no es solamente el producto puede ser el mismo inclusive que tu competencia, agua simplemente, por ejemplo. Pero si el tamaño del envase, ya que él tiene esa preferencia como elemento crucial, tú lo optimizas desde el punto de vista de costo. Si la temperatura que se retiene en el envase, tú lo optimizas, porque la otra persona como competidor no la consideró, y ese es el determinante para que él compre más, tú inclusive vas a tener fórmulas como esta de innovar sobre tu producto sin tocar el producto. Pero eso solo lo vas a saber si entiendes que este perfil de buyer persona, de comprador ideal, tiene los límites que en este formato de nuestras herramientas específicas para emprender y a través de nuestro modelo de negocios simulado y experimentado en nuestra suite online, vas a lograr justamente continuamente hacer seguimiento de lo que tu cliente requiere, de lo que tu competidor está haciendo, de lo que inclusive posiblemente tu competidor busque,
y tú anticipes las acciones, midas el riesgo de perder la vista de lo que tu cliente requiere desde el punto de vista de los atributos de ese mínimo producto viable, llámese traje de baño, llámese zapatos, calzado, ropa, comida, bebida, lo que en particular tú quieres emprender, hasta un nuevo vehículo o un dron o todo lo más sofisticado que tú hayas escuchado por allí, utilizando monedas virtuales, utilizando Internet de las cosas, toda esa cantidad de cosas que tú escuchas por allí, pero que a simple nivel y bien aterrizadito, de una simple empanada, de un simple dulcito agradable, de una simple prenda, funciona igual. Vas a optimizar con este buyer persona y resolver todo tipo de dudas que tengas al respecto de tu marketing mix. ¿Cuál es el precio correcto? ¿Cuál es el canal adecuado? ¿Cuál en particular es la fórmula y la inversión mínima viable que debes hacer para un mercadeo con retorno sobre la inversión optimizado y que permita que tú reinviertas dinero para amarrar y retener los clientes, fidelizarlos y lograr que él compre, recompre e inclusive viralice tu producto recomendándole a los demás, porque su experiencia con todo lo que efectivamente vamos a ver en lo que es el Customer Journey de este buyer persona, tú has considerado y entendido muy bien desde el momento que él te descubre hasta el momento que él paso a paso tiene una mala o buena experiencia que tú puedes optimizar gracias a que aceptas esa queja con bienvenida y con los brazos abiertos, escuchando esa queja, escuchando esa justificada o justificado reclamo de que mejores efectivamente tu producto. Este buyer persona es una herramienta crucial. Este perfil ideal de consumidor, de pagador de tu producto, que es lo que está detrás de esta definición, este objetivo, meta de tu modelo de negocios como tal, es la clave. Es la clave fundamental de todo tu mercadeo orientado al cliente y de todo tu modelo de negocios ágil que continuamente va optimizándose, innovando para que este buyer persona lo retengas, obtengas efectivamente a lo largo de todo su viaje, de todo su Customer Journey, a ese personaje siendo tu principal garante, embajador de tu emprendimiento, lo multiplique y se convierte en tu mejor aliado. Convierte a tu cliente, tu buyer persona en aliado a través de integrarte, comunicarte con él, aprovechando nuestras herramientas, tanto específicas como online, para que simules, experimentes y aprendas cómo en nuestra comunidad de emprendedores compartimos experiencias donde logramos de pasito a pasito ir logrando ese arsenal, ir consiguiendo ese arsenal que te va a permitir enriquecer tu proyecto continuamente y vencer cada una de las barreras o fallas tipificadas, que es el propósito esencial de Innovation Hacking Lab. Buyer persona, clave de tu modelo de negocios, clave del ROI del marketing, clave de tu salud financiera en tu emprendimiento y proyecto de innovación.